Bueno, igual en el horario será, pues, ¿no? De 2:30, 1 hora su examen. ¿Ok? En Coyana. A ver, me avisan si ven mi pantalla, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. Listo. Entonces, en esta clase vamos a hablar de lo que es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es muy, muy frecuente en nuestro medio. Es más, ya se está viendo en niños desde temprana edad. Estos niños ya están cursando con mucha rinitis alérgica. No solo rinitis alérgica, son muy atópicos estos niños. Pueden tener dermatitis, asma, etcétera, ¿no? Y bueno, la razón por la que está incrementando muchas veces se debe al uso de preservantes, uso de fórmulas, etcétera, que van a hacer que el paciente tienda a generar una rinitis alérgica, una dermatitis alérgica, o sea, que estos niños sean atópicos. La polución, la contaminación propia de nuestro medio ambiente también está haciendo que uno desarrolle mucha rinitis alérgica. La rinitis alérgica puede ser heredada, pero también puede ser adquirida. Entonces, muchos pacientes llegan y dicen, no, ay, pero yo no tenía esto antes, ¿no? De niña yo respiraba normal, no tenía ningún síntoma, ¿por qué tengo esto ahora? Entonces, hay muchos pacientes que desarrollan a la larga, con la exposición constante al alergeno, logran a desarrollar rinitis alérgica. Y muchos otros cuyos niños, sobre todo, cuyos papás han sido riníticos, son mucho más propensos de tener la rinitis alérgica. Entonces, esta rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria crónica, no es aguda, mediada por el anticuerpo IgE, ¿no? Que se causa por la exposición a diversos alergenos, que pueden ser ácaros, polvo, pelo de animal, determinados desodorantes, determinados aerosoles, etcétera, que va a afectar a la vía aérea superior, por eso es rinitis alérgica. El asma es un tipo también de alergia o una enfermedad inflamatoria crónica por IgE, pero de vía aérea inferior. Se caracteriza porque el paciente va a presentar 2 o más de estos síntomas, que es prurito nasal, rinorrea. Esta rinorrea generalmente es abundante y clara, estornudos y obstrucción nasal. La característica que tiene la obstrucción nasal en pacientes alérgicos es que tengan una obstrucción nasal alternante. Es decir, que ellos pueden decir, ¿no? Se me tapa el lado derecho, luego se me tapa el lado izquierdo, o a veces se me tapa los 2 lados. Diferente, pues, a una obstrucción o tumor nasal, donde la obstrucción va a ser generalmente al lado de la desviación o al lado donde esté el tumor, ¿no? Salvo sea un tumor, pues, bilateral, como son los pólipos, que luego lo vamos a ir viendo. Entonces, es la forma más común de una rinitis no infecciosa. Entonces su nombre dice no infecciosa. Aquí no tiene que ver nada, un virus, una bacteria, un hongo, etcétera. Afecta al 10 al 30% de los adultos y hasta el 40% de los niños. Yo diría que a estas alturas se ha incrementado más ese porcentaje porque la mayoría de nuestros pacientes alérgicos. En la infancia se dice que afecta más a niños que a niñas, pero la relación de género se iguala cuando uno ya llega a la edad adulta. Esta rinitis alérgica se desarrolla antes de la edad de los 20 años en el 80% de los casos. Forma parte de un proceso inflamatorio sistémico. Muchas veces se asocia a conjuntivitis alérgica, rhinosinusitis alérgica y asma. Es decir, que si mi paciente tiene antecedente de asma, es más probable que tenga asociada a esta una rinitis alérgica, ¿ok? Por eso ahí menciona, el 75% de los asmáticos tiene rinitis. Esta enfermedad, pues, no es maligna,
pero reduce la calidad del sueño del paciente, reduce la capacidad de concentración del paciente y así disminuye el desempeño escolar, sobre todo en los niños, ¿no? Niño que no respira bien por la nariz, niño que no duerme bien, niño que no duerme bien, al día siguiente está somnoliento, no rinde adecuadamente en sus estudios. Entonces, ¿qué factores de riesgo existen para que un paciente pueda tener una rinitis alérgica? Pues la introducción temprana de alimentos o de fórmulas. Esto, ojo chicos, hoy en día la mayoría son pocos pediatras, la verdad, que no indican fórmulas. Las fórmulas tienen proteínas que desarrollan mucha alergia en los niños. No solo rinitis alérgica, sino dermatitis alérgica, esa atopia en la piel que presenta. Es más, hasta si las mamás consumen en su dieta, están lactando y consumen en su dieta algún derivado de la leche de vaca, ya sea yogur, etcétera, queso, pueden o van a transmitir estas proteínas y sus bebés van a desarrollar a más temprana edad atopia, o sea, alergia, ¿ok? Entonces, este factor de riesgo hoy en día se ha incrementado un montón. El tabaquismo materno, obviamente. Las enfermedades alérgicas de los padres, sí, hay relación, ¿no? Padres alérgicos, más probabilidad que el niño sea alérgico. Los niveles elevados de IgE y la presencia de animales en casa. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de una rinitis alérgica, sabemos que, a ver, esta es la mucosa nasal. La mucosa nasal es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes productoras de moco. A este nivel se presenta el alergeno, ya sea el ácaro, el polvo, etc. Viene el alergeno, se posa en la mucosa de la fosa nasal, ingresa y es captada por las células dendríticas, que son macrófagos obviamente, y estos van a presentar este alergeno a los T helper 2 y estos T helper 2 van a liberar interleucinas 4, interleucinas 3 y va a hacer que estas células B empiecen a liberar inmunoglobulina E, ¿ok? Esta inmunoglobulina E va a los basófilos, los mastocitos y se libera toda lo que es la histamina, etc. Entonces, en un inicio, en la primera presentación, todavía no se activan probablemente los mastocitos, simplemente ya la célula presenta, ¿no? Presenta el antígeno. Cuando hay una segunda exposición al mismo alergeno, entonces es ahí donde igual, ¿no? T-helper, las células B liberan IgE, estas IgE se pegan a las células, a los mastocitos, a los basófilos, y cuando ingresa directamente el alergeno, va y se une al IgE y hace que estas liberen sus citoquinas de la inflamación, ¿no? La histamina, los leucotrienos, que me van a desencadenar los síntomas de la alergia, la congestión, la rinorrea, el prurito y los estornudos. Entonces, en resumen, es esa la fisiopatología de una rinitis alérgica. Por eso el tratamiento se va a basar en esto, básicamente, ¿no? Uno, dar antihistamínicos. Puedo dar antileucotrienos, porque esos leucotrienos son los que activan esas células. Puedo dar luego vamos a ver que se puede dar inmunizaciones. Ahí entra a tallar también lo que es el alergólogo. Los síntomas tenemos acá, ¿no? Comenzón en la nariz, en los oídos, en paladar o la garganta. Durante la estación donde hay mayor polinización, aumentan estos episodios de estornudos, rinorrea clara y alina delgada, que puede ser profusa y continua, irritación de la piel que recubre el ala nasal. Los pacientes constantemente a estar limpiándose la nariz producen esa irritación, ¿no? De la piel frente a la rinorrea excesiva. Congestión nasal que se incrementa con el proceso de estación polínica, y lo hemos mencionado. Obstrucción nasal, y al obstruir
la fosa nasal, va a obstruir el drenaje de los senos paranasales, puede obstruir la trompa de Eustaquio, desencadenando más fácilmente un proceso de sinusitis o otitis media serosa. Entonces, puede producir empeoramiento de los síntomas del asma, se empeoran estos síntomas al levantarse por la mañana, las alteraciones en la audición, en el olfato y el gusto. El paciente va a ser más respirador oral, al ser más respirador oral va a tener la garganta seca, irritada, con dolor, puede tener presencia de ronquidos nocturnos, goteo retronasal crónico, constantemente sienten que se están tragando el moquito, tos crónica, aclaramiento continuo de la garganta, ¿no? La famosa carraspera, puede haber o no cefaleas frontales y alteración de la trompa de Eustaquio, alteraciones del sueño, etcétera. Entonces, estos son todos los síntomas que un paciente con rinitis alérgica puede manifestar. La clasificación, pues se va a clasificar en rinitis de acuerdo a los síntomas, si los síntomas son intermitentes o son persistentes, y si son leves o moderados y severos. Si son intermitentes, estos síntomas tienen una duración de menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas consecutivas. Y si los síntomas son persistentes, cuando el paciente tiene más de 4 días de estos síntomas a la semana o más de 4 semanas consecutivas. Un síntoma leve o una rinitis leve se caracteriza porque no altera el sueño del paciente. Él hace sus actividades con normalidad, sus actividades diarias. En el trabajo, en el colegio, su rendimiento es normal y estos síntomas no son molestos para el paciente. En cambio, en las rinitis moderadas y severas, ya hay alteración del sueño, ya hay alteración en las actividades del paciente, se altera el rendimiento escolar, ya son unos síntomas muy molestos para el paciente. Entonces yo puedo tener una rinitis intermitente moderada severa o una rinitis intermitente leve o una rinitis persistente leve o persistente moderada severa. Dependiendo de el grado que tenga el paciente de rinitis o de alergia, dependerá de eso también mi tratamiento. Las comorbilidades, pues primarias y secundarias. Entre primarias está el asma, pacientes asmáticos, el 75% me va a desarrollar probablemente rinitis alérgica, la dermatitis atópica, la conjuntivitis, sinusitis, poliposis. La poliposis nasal en, está en una relación tan estrecha con la rinitis alérgica, porque se dicen que los pólipos salen también por alergia, no en todos, obviamente, pero la relación es muy, muy frecuente. Las otitis medias, las secundarias, pues se deteriora la calidad de vida, hay trastornos del sueño, alteración en el aprendizaje, el paciente va a ser más respirador oral. Al ser más respirador oral, hemos visto ya con los grupos de práctica, bueno, en primer grupo de práctica, todo respirador oral va a generar una asimetría facial en el crecimiento y esto lleva a una maloclusión dental. En la clínica, pues el diagnóstico netamente clínico, ¿no? Hago mi anamnesis, pregunto todos los síntomas y aparte hago mi examen físico. En mi examen físico yo voy a ver en muchos pacientes esta línea, la línea típica del alérgico. El alérgico o el saludo del alérgico que le dicen acá, que constantemente se está manipulando la nariz. Esta constante manipulación, ya sea por la rinorrea o el escozor o el prurito, genera en algunos esta hiperpigmentación a nivel de la piel. Entonces, paciente que yo vea que está constantemente así, en un niño, y yo pueda ver, no en todos, veo una línea hiperpigmentada a nivel del dorso nasal, síntomas o signos, perdón, de pacientes alérgicos. Y a nivel del examen físico, al hacer mi rinoscopía anterior, yo veo, ¿no? La mucosa nasal más pálida o azulada. La mucosa nasal normalmente tiene que ser roja. En un paciente alérgico, la mucosa nasal es más pálida o bien media azulada, media cianótica. Los cornetes
son más hipertróficos, hay hipertrofia del cornete inferior. Voy a ver también en algunos de estos cornetes también de color azulado. Voy a ver esa rinorrea clara o esos puentes hialinos abundantes. Entonces, frente a mi examen, mi anamnesis, mi examen físico, yo ya puedo diagnosticar mi rinitis alérgica. No voy a necesitar, obviamente, ningún examen auxiliar que me diagnostique una rinitis alérgica. Tal vez yo pueda pedir exámenes auxiliares para ver o cuantificar esa inmunoglobulina E, para ver en mucosa nasal cuántos eosinófilos hay y para identificar si mi paciente tiene, o sea, para ver a qué es alérgico mi paciente. ¿Ok? Un ratito, chicos. Siempre me olvido marcar la asistencia y el último. Ya, entonces, eso en cuanto al diagnóstico. También puedo, como les decía, ¿no? Pedir citología nasal, donde yo hago esa citología de esa mucosa nasal y yo puedo encontrar esos eosinófilos, ¿no? Más de 5 eosinófilos por campo. Puedo hacer una prueba cutánea, el famoso PRINT test, para ver específicamente a qué es alérgico mi paciente, para ver si es alérgico, lo que sea, a los ácaros, al pelo de gato, al pelo de perro, o sea, expongo, ¿no? En la piel todos esos alérgenos, los más frecuentes, y voy a medir, ¿no? Si se desarrolla reacción o no. Entonces yo ya puedo decir, a este paciente es alérgico a tal cosa. Esto me sirve básicamente para hacer que el paciente evite el contacto con esa sustancia a la cual es alérgico. Entonces, el tratamiento no solo es médico, pues, hay que explicar al paciente que debe dejar de exponerse. Si es alérgico al polvo, pues tendrá que dejar de exponerse al polvo o tener más cuidado, ¿no? Si es alérgico al pelo del gato, prohibido probablemente que tenga un gato en la casa. O también hacer una biometría hemática donde voy a ver los eosinófilos altos en sangre periférica. Acá. A ver, mediante un estudio se ha identificado a qué generalmente o cuáles son los alérgenos más frecuentes, ¿no? De acuerdo a la edad del paciente. Entonces, la mayoría es alérgico a los ácaros. Los ácaros son estos dos primeros. Hay un tipo Farineae, otro Pteronicinus. También se ha visto alergia en menor cantidad al pelo del gato, al pelo del perro. Entonces, no es tan cierto, ¿no? Hay una paciente con rinitis alérgica, evite tener perros y gatos. Salvo esté comprobado por el PRINT test, sí. Pero generalmente se hace más alergia a los ácaros, a todos esos tipos de ácaros. Más raramente al epitelio del perro o al pelo del gato, el del gato menos frecuente que del perro incluso. Entonces, hay que identificar esos alergenos. Los ácaros, estos ácaros, generalmente se encuentran en polvo, colchones, alfombras, lugares húmedos, el Aspergillus unigatus en lugares en climas húmedos. Entonces, yo tendré que explicar a mi paciente eso, ¿no? Que evite esas sustancias donde se encuentran esos ácaros. Entonces, el tratamiento va a ser primero ambiental. Tengo que decir que evite el contacto con ese alergeno en la medida que esto sea posible, ¿no? O usar medidas de protección. Por ejemplo, el paciente, yo que sé, trabaja en un lugar donde hay mucho polvo, mascarilla. He visto muchas pacientes también que se dedican a la costura y la tela bota estas
estos pelitos y empiezan a desencadenar o les desarrolla alergia. Entonces habrá que decir que hagan su actividad pues con protección, ¿no? O el aseo pues de la casa si es alérgico al polvo, no usar alfombras, porque a la larga las alfombras acumulan ácaros. Entonces yo tengo que explicar eso a mi paciente. Hacerle entender que la alergia no se cura, las alergias no tienen cura, simplemente hay que controlarlas, hay que hacer que sean cuadros más leves, que el paciente pueda tolerar y convivir con eso. Si yo no le explico eso, pues mi paciente va a pensar que lo que yo le dé en tratamiento médico le va a curar la alergia cuando no es así. Entonces el tratamiento dependerá, ¿no? Si es una persistente moderada grave o es una intermitente leve. Si es un intermitente leve, muchas veces solo basta con dar o un antihistamínico o un corticoide intranasal. Cuando ya son persistentes, ya moderada grave, yo ya puedo hacer uso de corticoides, corticoides incluso sistémicos, aparte de corticoides intranasales, incluso hay algunos sprays que tienen antihistamínico y corticoide agregado. Puedo ya ir a escalar un poco más a los antileucotrienos, al montelukast, etcétera, ¿no? Entonces ya puedo ir escalando dependiendo de la gravedad de la rinitis alérgica que tenga mi paciente. Entonces, entre los antihistamínicos podemos usar las de primera generación, segunda, tercera, como nosotros decíamos, ¿no? Tener en cuenta que las de primera generación, su efecto colateral pues es producir sueño. La clorfenamina, la loratadina, hasta la cetiricina, a algunos pacientes les produce sueño. Si mi paciente pues no puede tomar esto porque trabaja, yo qué sé, pues roto, ¿no? Y puedo dar una desloratadina, una levocetiricina, cuyo efecto es el mismo, mas no producen el efecto de sedación. Entre los corticoides inhalatorios nasales, entre estos tenemos varias marcas, Abamis, Mometax, Momate, Rialtris, etcétera. El efecto es porque inhibe la actividad de la interleuquina 4, interleuquina 5, entonces tienen ese efecto antiinflamatorio. Corticoides orales en casos más severos probablemente, ¿no? Pero estos corticoides tienen que ser no a dosis muy prolongadas, controlar la dosis de corticoides, saber utilizar corticoide. Otros que abran el cromogligato sódico, que estabiliza la membrana y evita la degranulación de los mastocitos. Algunos hablan del bromuro dipatropio también, que es especialmente útil para los pacientes cuyo síntoma predominante es la rinorrea. Entonces, no todos los con rinitis alérgica tienen rinorrea. Hay muchos que solo tienen estornudo o congestión nasal, más no rinorrea. Pero si mi paciente tiene principalmente rinorrea abundante, yo podría agregar el bromuro dipatropio en 2 inhalaciones o 2 puffs en cada fosa nasal 2 veces al día. ¿Ok? Combinándole, obviamente, con un corticoide tópico. Acá, pues el algoritmo terapéutico igual, cuando es leve, pues mi orden de preferencia es tal vez solo dar un antihistamínico oral o un intranasal. Si es moderada grave, ya entran a tallar acá los corticoides. Moderada grave igual corticoides y ya tal vez inmunoterapia. Entonces, ¿qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia con los alergenos se define como la administración repetida de alergenos específicos al paciente con enfermedades mediadas por IgE y con el propósito de dar protección contra los síntomas alérgicos y las reacciones inflamatorias asociadas a la exposición natural con estos alergenos. Los alergólogos, si yo tengo un paciente que tiene una rinitis muy, digamos, persistente, severa, que ya el paciente pues no tiene una calidad de vida buena debido a los síntomas de esta alergia, podría yo mandarlo, ¿no?, al alergólogo para que ellos nos ayuden a dar inmunoterapia al paciente. Yo obviamente sigo controlando la parte de la congestión nasal, los antihistamínicos, pero a la par puedo ir con un alergólogo para que esa alergia persistente, severa,
llegue a ser al menos probablemente, aunque sea una persistente leve, ¿no? Pero ya no le afecta la calidad de vida a mi paciente. Eso en cuanto a rinitis alérgica. Ahora, cirugía, la rinitis alérgica no se opera. Lo que se opera es la hipertrofia de cornetes. Si mi rinitis alérgica me ha generado tanta hipertrofia del cornete inferior, que pese a tratamiento, ¿no? Al tratamiento médico, al alergólogo, al evitar el contacto con los alergenos, pese a eso, mi paciente tiene los cornetes sumamente crecidos que no le están dejando respirar por esa obstrucción que causan, podría recién en ellos plantear, ¿no? La posibilidad de hacer una cauterización o reducción del tamaño de este cornete para permeabilizar fosa nasal, no para tratar la alergia, ¿ok? Y de la mano, muchas veces, como les decía, va la poliposis nasosinusal. Muchos de los pacientes con rinitis alérgica pueden desarrollar pólipo nasal. El pólipo nasal es una tumoración benigna. También es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Entonces, estas tumefacciones inflamatorias hipertróficas, no neoplásicas, van a generar obstrucción del drenaje normal de estos senos paranasales y es más frecuente que el paciente desarrolle una rhinosinusitis agregada. Entonces, existe infiltrado eosinófilo abundante en la mucosa nasal, la IgE está elevada, similar a una rinitis alérgica, la prevalencia es de 2 al 5%, afecta a varones entre la cuarta y quinta década, pero puede afectar desde temprana edad. Se dice que aquel paciente que debute con poliposis nasosinusal a temprana edad es de mal pronóstico, no de mal pronóstico porque vaya a malignizar, sino que va a tender a recidivar. Esos pólipos son tan agresivos que recidivan. Entonces, si se presenta en la quinta década, difícil. Operas, retiras, bien difícil que recidive. Diferente a operar a un niño de 12, 13, 14 años ya con poliposis, entonces es un mal pronóstico. Ya sé que este niño con poliposis va a tender a recidivar frecuentemente y tal vez tenga que, aparte de hacer inmunoterapia, pues tendrá que operarse, ¿no? Cada 3 años, cada 4 años, dependerá de la agresividad de este pólipo. El asma es muy frecuente, porque asma también es alergia, un carácter hereditario en el 19.2%, y la famosa triada de Vidal o de Samter, pacientes que son intolerantes a los AINES o a la aspirina, pacientes que tienen asma y a la vez poliposis nasosinusal. Entonces, esa es la famosa triada de Vidal. En cuanto a la fisiopatogenia, se habla de muchas teorías, ¿no? La mecánica, la vasomotora, la inmunológica, la inflamatoria, la infecciosa, etc. La mecánica, cuando hay el edema de la mucosa es a tal grado que hace que se obstruya el drenaje y entonces el tejido es más elástico y al ser elástico crece por gravedad. La vasomotora, cuando existe un incremento de aminas y hay aumento de la permeabilidad vascular y el edema submucoso que va a desarrollar el pólipo. Inmunológica, pues mediada por la IgE y eosinófilos. La inflamatoria, porque esta inflamación causa flebitis, linfangitis, tanto del cornete medio y del etmoides anterior, que atrae a los eosinófilos mastocitos y hacen que desarrollen pólipos. Y la infecciosa, que algunos han visto, ¿no? La relación entre las enterotoxinas del estafilococo A y B. Pero a ciencia cierta no está determinada cuál es la etiología exacta de la poliposis nasosinusal. Es más, hay tipos de poliposis. Hay unos pólipos que pueden ser así quísticos, ¿no? Perlados, y otros tienen un tejido más rosado. Son pólipos los dos, pero el patólogo va a definir, ¿no? Generalmente los que son pólipos más que parecen un tejido rosado
son los que tienden a ser más recidivantes. Los síntomas, pues nuevamente se va a repetir rinorrea. Esta rinorrea puede ser clara o purulenta, dependiendo si sea complicado o no con una sinusitis. Paciente obviamente va a tener alteraciones en el olfato porque esos pólipos nos van a hacer que pues los olores no lleguen adecuadamente a la mucosa olfatoria. Pacientes respiradores bucales, porque al tener tumores en las fosas nasales van a respirar por la boca. Pueden tener cefaleas si se les ha complicado con una sinusitis. Alteraciones del sueño, obviamente, están más irritables, prurito nasal, obstrucción nasal que puede ser unilateral o bilateral y estornudos constantes. Entonces, al diagnóstico, básicamente mi anamnesis y en mi clínica, en mi examen físico, perdón, yo voy a ver, ¿no? Estas tumoraciones, las tumoraciones blanco perladas o blanco nacaradas o quísticas que ocupan las fosas nasales, típica de un paciente con pólipo. La mucosa también en este paciente va a ser pálida. Entonces hago mi examen físico y veo esas tumoraciones típicas de pólipo. Entonces ya posteriormente a hacer mi examen físico, yo sé que el pólipo es netamente quirúrgico, solo se extrae por cirugía. Entonces, pediré en mi examen auxiliar una tomografía, ¿no? Para ver la extensión del pólipo, si está comprometiendo los senos paranasales para que desarrolle sinusitis de uno, 2, 3, 4 senos paranasales, básicamente para que yo planifique mi cirugía, ¿ok? Y pues el tratamiento es netamente quirúrgico. Entonces, esa rinoscopía anterior, ¿no? Mi examen físico, esa rinoscopía anterior confirma la presencia de pólipos. Yo hago mi rinoscopía anterior y veo a nivel del techo o del meato medio esa tumoración media amarillenta, quística, blanco nacarada a veces, que tiene el aspecto hasta de uvas, que se puede encontrar solo en una fosa nasal, en ambas fosas nasales. Son blandos, translúcidos, puede producir algún sangrado, es difícil, casi la sintomatología de un pólipo no es sangrado, ¿ok? Y van a obstruir el complejo osteomeatal. Al obstruir el complejo osteomeatal, pues van a desencadenar sinusitis. Puedo pedir un estudio histopatológico ante la sospecha, ¿no? Porque hay pólipos que no son así, no son esa imagen quística perlada que me indica benignidad. Hay muchos que son como esto. O sea, si uno ve un pólipo así que es más de tejido más rosado, no es quístico, ni blanco, ni nacarado, me lleva a mí a pensar tal vez no, y si es un tumor maligno, y si no es un pólipo, entonces muchas veces solo ahí puedo pedir una biopsia, hago una pequeña biopsia de esa tumoración y mando a estudiar a patología. Y el patólogo pues ya me indicará, ¿no? Ah, no, efectivamente un pólipo, perfecto, continúo mi tratamiento. No, es una neoplasia. Paramos y el tratamiento es otro, ¿no? El diagnóstico rayos X de senos paranasales no me ayuda. No es útil para como examen auxiliar para plantear mi cirugía. El gol estándar de una poliposis nasosinusal es la tomografía para confirmar la localización, la extensión de la lesión. Me sirve para planear la cirugía que yo voy a hacer y así yo puedo evitar complicaciones. La resonancia solo si es que yo quiero diferenciar ese pólipo de un tumor, de un mucocele o una infección por hongos. Si no, no. El diagnóstico diferencial puede ser con una neoplasia maligna, una rinitis vasomotora, una rinitis alérgica crónica, tabique desviado, hipertrofia de cornetes, etcétera, ¿no? Hasta un nasofibroangioma. El tratamiento, pues, es médico y quirúrgico, ambos. Quirúrgico de inicio porque tengo que quitar esos pólipos para desobstruir esos meatos y entonces la sinusitis sea tratada. Y médico
pues para evitar la recidiva, ¿no? Hay que dar corticoides tópicos o corticoides sistémicos, antihistamínicos. Puedo indicar hasta lavados nasales a mi paciente. El objetivo de eso es pues disminuir los síntomas de la obstrucción nasal que le generan los pólipos, mejorando así la olfacción del paciente y disminuir, si es que va a recidivar un pólipo, pues disminuir ese pólipo de tamaño, ¿no? El tratamiento quirúrgico, la cirugía endoscópica nasosinusal en la que se realiza polipectomía, extracción de estos pólipos, que estos pólipos pueden ser por vía endonasal, así, o en el peor de los casos, si estos pólipos, su base de implantación es el seno maxilar, difícil de abordaje por la nariz, se hace este abordaje que nosotros llamamos catwell look. Abrimos una ventana ósea en la pared anterior del seno maxilar afectado y extraemos y limpiamos bien ese seno paranasal. ¿Ok? Eso en cuanto a poliposis nasosinusal. Y otro tema que está también casi relacionado porque es alérgico también, la rinosinusitis fúngica. Entonces, estos tres temas los he colocado porque tienen mucha relación. Los tres son alérgicos. Entonces, solo el 1% son responsables, o sea, solo el 1% de los hongos producen una enfermedad humana. ¿Ya? Y la inhalación de esporas se cree que es la ruta más común por la cual se inicia la rhinosinusitis fúngica, pero solo se desencadena en pacientes con un sistema inmune bajo, no en uno que es su inmunidad está intacta. Todos nosotros estamos expuestos a la inhalación de un hongo por ahí. Si nos vamos, yo que sé, a la selva, a un lugar húmedo, vamos a inhalar un hongo, pero no vamos a desarrollar una sinusitis fúngica justamente porque mi inmunidad está intacta. Pero sí puede desarrollar esta sinusitis fúngica en los pacientes cuyo sistema inmune está bajo, disminuido, venido a menos. Ejemplo, pacientes con VIH, ¿no? O otros pacientes que tengan una enfermedad autoinmune en las cuales se les esté dando corticoides a dosis altas, entonces van a estar inmunocomprometidos, en pacientes con neoplasias por ahí, etcétera. Ahora, la clasificación se clasifica en rinosinusitis fúngica invasiva y no invasiva. La invasiva tenemos la aguda fulminante, la granulomatosa y la crónica. Y la no invasiva tenemos la infección fúngica saprófita, la bola micótica y la rinosinusitis fúngica alérgica. Entonces, vamos a hablar de la sinusitis fúngica invasiva aguda fulminante, el famoso mucor, el hongo negro, que no sé si ustedes han estado atentos a la noticia esto de COVID, decían, ay, apareció el hongo negro en pacientes con COVID y que no sé qué. A ver, esta sinusitis fúngica invasiva es de mal pronóstico. Está ocasionada por el Aspergillus o miembros de la familia del Mucoraceae. Ahí está el mucor, el rizomucor, la absidia. ¿Ok? Son los hongos implicados con más frecuencia en esta sinusitis fúngica invasiva. Alcanzan la cavidad nasal y de los senos paranasales a través de la inhalación de esporas de estos hongos que luego van a colonizar toda la vía aérea superior. Un sistema inmune competente detiene el crecimiento de estos hongos, ¿ok? Pero un paciente inmunocomprometido o con las defensas bajas va a tender a hacer esta sinusitis fúngica invasiva. Estos hongos son angioinvasores, neuroinvasores. La mortalidad es altísima, de 50-80% de mortalidad, por eso que paciente con mucor en su mayoría tiene un mal pronóstico, ¿ok? Puede extenderse a nivel intracraneal, intraorbital, entonces traerme complicaciones intracraneales, orbitarias,
Entonces, la importancia de la función inmune es la característica más predictiva de la supervivencia. Si es un paciente muy inmunocomprometido, peor pronóstico, ¿ok? Una mayor mortalidad en los pacientes infectados por mucor, más mortalidad en el mucor que el Aspergillus. La mortalidad en los pacientes diabéticos, un 40%. No así en pacientes con neoplasia hematológica. Entonces, los diabéticos acá, peligroso, ¿no? Peligroso en un diabético que tú diagnostiques un mucor. La probabilidad de vida muy, muy baja. Los síntomas no muy diferentes a una rhinosinusitis bacteriana. Va a haber rinorrea, tal vez una rinorrea fétida, una rinorrea con costras negras, el hongo es negro, obviamente, cefalea, dolor facial. Si ya hay una complicación a nivel ocular, mi paciente puede tener ya diplopía, fiebre. El hallazgo más frecuente en el 50% y el 90% de los pacientes desarrollan una fiebre que muchas veces no saben qué foco es, ¿no? Mi paciente diabético, fiebre, 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 todos le examinan, ahí será infección urinaria, ahí será los pulmones, buscan todos los focos y puede ser en realidad que es una infección de senos paranasales y cavidad nasal. Pueden generar anestesia facial o de la cavidad oral, y si ya hay eso es altamente alarmante, mal pronóstico, y va a producir cambios en la mucosa nasal, esos cambios que yo voy a ver en mi exploración, ¿no? En mi examen físico. Ahí voy a ver las fosas nasales llenas de estas costras negras, fétidas. Es más, si el hongo sigue avanzando, yo le pido al paciente que abra la boca, puedo ver esta imagen hiperpigmentada, ¿no? A nivel del paladar blando. Entonces, frente a un paciente así, con esta imagen, yo tengo que sospechar altamente en mucor. Entonces, el tratamiento básicamente, bueno, ante la sospecha, evidencio esto. ¿Cómo diagnostico? Pues con mi examen físico, mi anamnesis, mi examen físico, y hago en mi examen físico probablemente retiro, hago un frotis de la mucosa nasal y lo mando al laboratorio. Y el laboratorio me dice, sí, se ven hifas y esporas, hongo. Entonces, inicio el tratamiento. El tratamiento es tanto médico como quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico es muy agresivo dependiendo la gravedad, ¿ya? Las medidas preventivas y un alto índice de sospecha de la enfermedad constituyen la primera línea de tratamiento en la población de riesgo. O sea, yo prefiero prevenir que luego tratar ya, ¿no? El mucor. Porque les he dicho, el mucor tiene un alto porcentaje de mortalidad. Entonces, tendré que primero yo hablar a mis diabéticos, controlar su diabetes, por favor, a los inmunocomprometidos igual, ¿no? Para que yo evite esto. Ahora, la profilaxis con antibióticos antifúngicos en pacientes de alto riesgo no se recomienda debido a sus efectos secundarios. No es que, ya, entonces, doctora, ¿qué pasa si ya es un paciente que tiene, ya, una neoplasia? O tiene, y por la neoplasia sus defensas están muy bajas, quimioterapia, radioterapia, yo qué sé. ¿Por qué no le doy solo por profilaxis antifúngicos? No, porque los antifúngicos tienen muchos efectos secundarios. Entonces, el tratamiento frente a un paciente es sí dar antifúngicos. ¿Qué antifúngicos? Intravenosa, anfotericina B, cuya dosis es de 1 mg kilo día, máximo 1,2 kilos por día. Pero la mayoría de los pacientes fallecen también por los efectos secundarios de la anfotericina. Estos efectos son múltiples, graves. Entonces, eso hace que yo limite el uso adecuado de la dosis, ¿no? De la anfotericina, y que el tratamiento no sea adecuado. Estos
estos pacientes van a desarrollar una nefrotoxicidad alta. En el 80% de los pacientes se puede llegar a producir esa nefrotoxicidad. A lo largo pueden producir mielosupresión, ototoxicidad, nefrotoxicidad. Produce la misma anfotericina a azoemia, hipopotasemia y tanto trastorno del potasio que el paciente puede fallecer por eso. Entonces, puede tener el tratamiento, cambiar. Entonces, no, por eso es, ¿no? Que no es muy buen, no es una enfermedad de buen pronóstico. Aparte de dar esto, este tratamiento que lo necesita, nosotros tenemos que hacer un debridamiento quirúrgico, limpiar toda la fosa nasal, limpiar esas costras, limpiar los senos paranasales, resecar lo que más se pueda, dejando márgenes limpios. Ese debridamiento quirúrgico me ayuda porque se disminuye la carga del patógeno, elimina el tejido enfermo, establece las vías de drenaje normal de los senos paranasales. Pero muchas veces, pese a eso, pese a ser tan agresivos en el tratamiento quirúrgico o el debridamiento, que yo he visto pacientes que llegan con mucor, nosotros entramos, limpiamos cavidad nasal, quitamos, raspamos el hueso hasta que sangre para que a mí me indique que ya no hay patógeno. Y el oftalmólogo por ahí cogió el globo ocular, el oftalmólogo quita el globo ocular, extrae el globo ocular. Pese a eso, el paciente tiene pésimo pronóstico. Entonces es mejor evitarlo, ¿ya? Y lo otro que es la rinosinusitis fúngica alérgica, que es una inflamación alérgica de la mucosa en ausencia de invasión. Hay IgE alta, hay predominio de eosinófilos, hay infiltración de la mucosa de estos eosinófilos. A menudo la presentación es sutil, no es muy marcada su sintomatología. Hay una obstrucción gradual de la vía aérea nasal y producción de costras nasales. El dolor es muy poco común y sugiere la presencia de una rhinosinusitis bacteriana. O sea, si hay dolor es porque ya hay una sobreinfección bacteriana. Los hallazgos van desde la obstrucción de la vía aérea nasal por inflamación y la poliposis intranasal a la desfiguración facial y anormalías orbitales, oculares, si es que ya hay una complicación. No es muy frecuente esta patología. Entonces, tengo que hacer, este paciente puede tener pólipo agregado, son pacientes inmunocomprometidos. En imagen yo voy a ver en la tomografía una imagen mixta, heterogénea, blanca, zonas hiperintensas, hipointensas. Entonces, a mí eso me indica más que es un hongo, cuando en la tomografía yo veo esa imagen. Hay que hacer una cirugía, en este caso no es una cirugía agresiva, es más conservadora, hay que dar tratamiento médico. El objetivo de la intervención quirúrgica es erradicar la mucina que se produce por esta alergia y mejorar el drenaje y ventilación de los senos paranasales. Tiene un alto porcentaje de recurrencia, es por eso que muchas veces hay que recurrir a la inmunoterapia para mejorar la calidad de vida, incluso dar corticoides, ¿no? Para evitar esa recidiva de la enfermedad. No es muy raro, o sea, es muy raro, perdón, esto. Las patologías fúngicas son raras y típicas de pacientes inmunocomprometidos, ¿ok? Faltó hablar de estas. La fúngica no invasiva. Hemos hablado de las fúngicas invasivas. Las no invasivas. Hay la bola micótica. Esta ya hemos hablado, la rinoceronte fúngica alérgica y la aguda fulminante. Las otras, tómenle una foto, por favor. Las otras las leen ustedes, léanlas. Es rarísimo ver una bola micótica o una infección fúngica saprófita. Es bien difícil, es raro. Léanlas, por favor, porque en su examen le entrará pues una pregunta de todo esto, ¿sí? Dudas, preguntas.
Dime. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿El tumor versus el pólipo? A ver, primero tienen que saber, ¿no? Si es un tumor nasal, porque el tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Pero cuando yo veo un tumor nasal, las características de un tumor benigno es un tumor que no es infiltrante, tiene bordes regulares, no es sangrante, no afecta estructuras aledañas como el globo ocular. Entonces, yo me encuentro frente a ese tumor que con esas características, yo puedo pensar, perfecto, esto es algo benigno, me parece algo benigno, ¿no? Versus un tumor maligno, pues un tumor maligno es un tumor sangrante, más afecta estructuras aledañas, puede invadir globo ocular, puede salirse a través de la piel, es más lesivo, ¿no? Es más agresivo. Entonces, yo veo un tumor así, entonces voy a pensar, no, no, esto me parece maligno, pero quien me va a marcar es benigno o es maligno es mi biopsia. Haré pues una biopsia y mando a analizar ante la duda, ¿no? ¿Sí? Listo. Listo, chicos. Entonces, terminamos con la clase. Por favor, la próxima semana exponen ustedes y ahí terminamos todo lo que es la primera unidad, el examen, y luego ya empezamos la segunda unidad, todo lo que es faringe y laringe. ¿Ok? Si no hay más preguntas, la dejamos ahí, chicos. Ujú. Imposible. No. A mí incluso, chicos, mira, pese a haber quedado con ustedes las clases virtuales, nos han mandado un mensaje a todos que todas las clases teóricas tienen que ser presenciales, toditas. Entonces, no sé cómo yo me voy a organizar para de acá al próximo mes, ver si tendrá que ser pues presencial. Tendremos que ir a Coyana para las clases teóricas, que la verdad yo lo veo absurdo, pero bueno, ¿ya? Entonces, no, el examen no va a ser virtual, es escrito. A ver, Arthur, ¿qué quieres decir? Doctora, una pregunta. Entonces, el uso para el consumo, el inicio para consumir fórmulas, ¿a qué edad está recomendable, doctora? No está recomendada a ninguna No, edad, entonces a no. ninguna edad, salvo obviamente si es un recién nacido cuya madre, por ejemplo, tiene VIH. Saben que el VIH, la mamá, uno, no puede dar parto natural, solo es cesárea, y dos, no va a dar de lactar nunca, porque si no le transmite la enfermedad. Solo en casos especiales, pues sí, no te queda otra de dar fórmula a tu pequeño, porque lo tienes que nutrir de alguna manera, ¿no? Pero en un niño sano, que no tiene ninguna comorbilidad, no, la mamá no tiene VIH, nada, lo ideal es no dar fórmula. La mejor manera es que tú lo nutras naturalmente. Entonces, eso de las fórmulas, chicos, está trayendo muchos problemas. Y antes yo decía, no, pero ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Y yo lo sé porque mi sobrinita que nació normal, todo normal, a los 3 meses, 2 meses, empezaba unos vómitos explosivos, vómitos explosivos, vómitos explosivos. Yo asustada pensando en lo peor, ¿no? Dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y lo llevamos al pediatra y el pediatra nos dijo, ¿no? Ella no consumía fórmula, su mamá era la que estaba con proteínas de la leche, o sea,
tomaba leche, tomaba pues yogur, como cualquiera, ¿no? Hasta una torta que está hecha con leche. Ella consumía su dieta aparentemente normal. Y el doctor nos dijo, suspende, la mamá suspende las proteínas de la leche y derivados, y mi sobrina dejó de vomitar. O sea, es a tal punto la alergia a estas proteínas que en realidad no está recomendado a ninguna edad, en un niño sano, obviamente, a ninguna edad. Es mejor lactancia materna exclusiva. Pasan los 6 meses, su lactancia materna, y ahí ya empieza su dieta, ¿no? Sus papillas, todo vía oral. No necesito yo por qué dar una fórmula si sé que con lo de la alimentación que yo voy a dar a mi hijo, estoy cubriendo todo lo que él necesita, ¿sí? Listo. ¿Están todos presentes? Ya. Me mandas igual la lista, por favor, Shirley. ¿Ya? Bueno, nos vemos con mi primer grupo de prácticas el sábado, por favor. ¿Sí? A su examen práctico. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Lean, por favor. Estudien, por favor. No va a llegar la semana del examen y van a decir, ay, no estudié, ay, a última hora, ay, doctora, por favor, dénos más tiempo. No, simplemente el examen no se mueve de esa fecha. Se supone que ustedes tienen que ir estudiando poco a poco y no estudiar a última hora. Listo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Gracias. doctora.